Este es una entrevista de una serie de gente que para mi gusto es muy importante en el sentido que tiene una visión estratégica y global de los negocios y por eso hoy estamos con Bezalel Kenigstein. Déjame presentarle muy rápidamente a Bezalel. Bezalel es un ejecutivo con amplia trayectoria internacional. Él ha sido CEO de Tebel Telecom en Israel, CTO de Liberty en Países Bajos, CEO de Hungría para Liberty, Managing Director de Central and Eastern Europe. Ahí tuve el privilegio de conocerlo. COO para Latinoamérica para Liberty, CEO de Cable and Wireless en Panamá. Hasta hace relativamente poco. Bezalel está casado y tiene dos hijos. Dos. Sí. Y nada, estamos muy contentos de estar aquí. ¿Cómo estás, Bezalel? Muy bien. Acá entusiasmado de esta entrevista y después de haber leído tu libro. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a poco solamente para que la gente te conozca. ¿Cuántos idiomas hablas, Bezalel, tú? Bueno, hablar a, a buen nivel hablo tres. Hablo hebreo, hablo castellano y hablo inglés. Okay. Con holandés me puedo arreglar más o menos. Bueno, y ahí diría, paro ahí, porque como los argentinos e italianos vamos a poder arreglarnos con el español, con el italiano. Y en Brasil más o menos nos podemos arreglar, pero no, realmente tres idiomas que hablo son hebreo, inglés y español. Qué bueno, qué bueno. Y dime, estamos hablando, estás en este momento en Panamá, ¿cierto? Sí, estoy en Panamá, los últimos 5 años viviendo en Panamá. Eh, un lugar muy agradable, un poco húmedo y caluroso, pero aparte de eso, un buen lugar para vivir. Qué bueno. Bezalel, ¿algún hobby que tengas que puedas compartir? Nada en especial, pero me gusta pasear. O sea, el hobby se pasó a ser mi carrera, de visitar lugares y conocer diferentes culturas, diferentes tipo de vida. Así que ahí se combina mi hobby con mi carrera. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar más en profundo de esto. Si te parece, quería preguntarte un poco, porque tú eres un hombre de negocios, básicamente, que ha estado en muchos territorios y tienes una experiencia muy nutrida, ¿no? Has trabajado en muchas empresas, has liderado muchos equipos. Entonces quería preguntarte, ¿cómo ves tú una empresa que se pueda decir exitosa? ¿Qué es lo que define, según tu experiencia, en lo que has visto, cuando una empresa va muy bien versus otra que no va tan bien? ¿Cómo defines tú el éxito en una empresa? Yo diría dos cosas. Primero es la gente hace la empresa. Todo depende de la gente. Del equipo, de la gente, de la cultura. Ahí es alguien lo dice en inglés que el culture trump strategy. O sea, la cultura es más importante que la estrategia. Lo segundo que es importante es también tener metas y metas que son realistas y que crean una sensación de achievement, de lograr las metas. Siempre en todos los años las metas sí eran un poco más, digamos, alargadas de lo que es real, pero está bien para poner un poco más de challenge, pero con todo eso tiene que ser real, tiene que ser achievable para que la gente se sienta trayendo resultados y no poner unas metas que no son reales y al final está siempre con una sensación de que no hiciste el trabajo. Claro. Y dime, Betzalel, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que Bezalel Kenigstein, cuando estuvo trabajando en los distintos lugares, eh, estableció como patrón de éxito o como meta de transformación dentro de todas estas organizaciones? ¿Qué es lo que te define así, que diga, bueno, yo cada vez que me metía hacía esto y hacía que las cosas fueran distintas? ¿Cuál es tu firma? ¿Cuál es tu marca que te define? Yo siempre traté de ser el orquestador o el director de la orquesta. Nunca traté de ser o tratar de posicionarme como el experto en algo específico, pero siempre tratar de encontrar la forma de crear un equipo que trabaja con mi equipo. Eso es lo más importante en mi visión, de la posición del CEO o de la posición de un gerente senior.
crear una situación que tus direct reports trabajan en equipo y balancear esa situación. Siempre hay conflictos y siempre tratar de crear esa base de cooperación. Eh, Eso lo vi como mi primer función. Aparte de dar ejemplo, o sea, ser honesto, ser directo, ser transparente, y implementar eso como primera forma, dando el ejemplo en esos temas. Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno lo que acabas de decir. Yo creo que es la clave del éxito y un poco lo que te ha definido. Yo tuve el privilegio de poder trabajar contigo unos años y bueno, adhiero plenamente a lo que estás planteando. Quería preguntarte, y ya entrando un poquito más en el deep Bezalel, ¿dónde te has sentido más a gusto? ¿Cuál fue la empresa que tú puedes decir, bueno, yo acá me sentí realmente como pez en el agua porque logré no sé qué tanto? Y al revés, ¿dónde te has visto en una situación muy crítica, muy difícil para llevar? Lo interesante es que yo diría las dos en la misma situación. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Cuando mi primer posición de CEO fue cuando pasé de ser CTO en Holanda, que me ofrecieron pasar a Hungría, Ok. de ser CEO. De repente estás en una zona, estás empezando a nadar en algo que no sos el pez que estás acostumbrado. O sea, cuando sos CTO, después de muchos años de estar en posiciones tecnológicas, la hacía con una mano cruzada, con una mano por detrás. Eh, los holandeses dicen, lo hacía con un dedo en la nariz. ¿Verdad? Que en cada país tiene su forma de decir que es algo walking the park. Eh, pero realmente paso a ser responsable de toda la operación y tenés que darle a la parte comercial, a la parte regulatoria, a la parte de finanzas y a la parte de HR a nivel de compañía. Y de repente ahí te sentís que, ok, acá estoy con un nuevo challenge, que pasó a ser el challenge más agradable de todos, porque llegué a Hungría en una situación, la compañía había pasado en una tormenta y llegué a un equipo de directores, no había nadie, quedó solamente el director de recursos humanos. Todos los demás fueron echados. Ok. Eh, entonces tuve la oportunidad de empezar de cero. Nuevamente, fue el challenge de empezar de cero, pero el otro lado, el placer de empezar de cero, elegí mi gente, construir la cultura de la forma que yo quería, a pesar de que con los húngaros no es tan fácil construir la cultura y acomodar la cultura a lo que yo quería, me tardó un año, pero, pero fue sí, fue un reto y un challenge al mismo tiempo. Un reto, un challenge y un placer también. Ok, y al revés, ¿alguna experiencia que prefieras dejar de lado o que no te sintieras ni siquiera desafiado o no sintieras la posibilidad de poder hacer algo o hacer crecer algo? No, la verdad que siempre tuvimos en posiciones complicadas, con mucho para hacer. Ok, Y, y el hecho de hacer o no hacer es la percepción más que otra cosa, porque sin hacer también hacer una tonelada de cosas y puedes cambiar muchísimo, ok. quizás en cualquier posición. Eh, y yo siempre me sentía, digamos, challenge y con la energía y con la visión de hacer más y hacer más y hacer más, y nunca se termina, nunca se termina. Ok, qué bueno. Betzalel, hablabas de que parte del éxito tenía que ver con el equipo. Fue lo primero que dijiste en realidad. Y me parece que adhiero totalmente a lo que estás planteando. En tu caso, ¿qué casos, digamos, de equipo excelente has tenido donde ves que generan grandes resultados? Y en todo caso, la pregunta del millón es, ¿cuándo ves que un equipo es excelente o que logra resultados extraordinarios o donde hay magia y hay una sintonía para hacer las cosas?
según tu punto de vista, ¿por qué se logra eso o cómo lo ves? Yo estaba viendo un pequeño vídeo que había, no me acuerdo cómo se llama uno de los presentadores muy conocidos, que dice cuando estás buscando gente, hay dos tipos de gente. Uno que son performers, que tienen muy buenos resultados, que pueden dar muy buenos resultados, y otros que tienen un nivel de trust, de confianza. Y bueno, siempre querés buscar ese que es el mejor performance y que tenés la mejor trust. Pero si tenés que llegar a un compromise y tenés que dar algo por el otro, siempre buscar el trust. Siempre buscar a la gente de confianza. Yo siempre dije, cuando estaba buscando ingeniero, o cuando estaba buscando marketeers, o cuando estaba buscando gente de finanzas, no necesito el mejor experto. Necesito a alguien que sea la persona correcta, con el nivel de transparencia, de commitment, ¿cómo decirlo? De honestidad, Sí, de humildad. sí. Busco esa gente antes de lo que mejor los expertos o los super performers. Pasan a ser esos super performers, pasan a ser negativos, pasan a ser venenosos en la organización. Identificar esos lo más antes posible y tratar de ponerlos fuera del centro de la creatividad. Eso es muy importante. Y crear un equipo de gente honesta, de gente humilde, de gente que viene para hacer el trabajo como equipo y no tratar de hacer las cosas solo para resaltar en su posición. Muy bien, muy bueno. Betzalel, líderes que te han inspirado. Wow, es interesante porque hay dos tipos de líderes. O sea, el primer CEO cuando trabajaba todavía en Israel, yo era ingeniero, recién empezaba mi carrera. Y tuve suerte porque ahí en la compañía hubo cambios y de repente de entrar como el último ingeniero, pasé a ser el VP de Technology en menos de un año. Pero eso es una historia aparte. Eh, Tenía un CEO que era súper, súper, súper meticuloso, súper micromanagement, que siempre dicen micromanagement es malo, pero hay cosas buenas que se pueden aprender de ahí. O sea, él conocía la compañía por todos los lados, por todos los ángulos, y era una persona que siempre te tenía con un reto, pero muy, muy directo, muy honesto, muy fácil de comunicar. Por otro lado, cuando estuve en Europa y sobre todo cuando estuve en Holanda y después cuando pasé a Hungría, vos lo conociste, tenía un gerente que manejaba todo Europa, que era lo contrario de un micromanager. Él me daba, andá y solucionar los problemas, o sea, contame cuando ya esté listo. Eh, como dije, es el otro extremo que te da mucha más eh, independencia, pero te sentís mucho más responsable. O sea, al final, sabes que no podés venir y contarle todos los días los problemas para que te ayude a solucionarlos. Los problemas son tuyos, tenés que solucionar vos y venir con los resultados. Y ese balance, aprender las dos cosas, cómo mantener el balance entre las dos, me ayudó a mí a tratar de balancear entre las dos. Y por un lado, estar bien al tanto de lo que pasa, pero por otro lado, darle a la gente la independencia de ir y sentirse que puede construir, que puede solucionar, que puede traer un resultado. Ok, qué bueno. ¿Y líderes afuera del mundo de los negocios que te hayan impactado o que los tengas ahí? Para decirlo obvio, no quiero decir lo obvio. En el hecho de que sí, siempre me encantan los visioneros que tienen visión del futuro en el tema de productos o innovación, que digo, ¿cómo no lo pensé eso yo? Es tan fácil y tan obvio. Eh, pero sí, sobre todo en la parte tecnológica, ahí siempre me encanta seguir estando al cuanto y me siento que estoy corriendo lo más rápido posible, estoy al tanto de lo que está pasando, de tantas cosas están pasando en la parte tecnológica que es impresionante y ahí siempre me tiene atado y me tiene emocionado cuando
Cuando veo las cosas más brillantes son las cosas simples, Sí, que solucionan problemas enormes y vos decís, ¿cómo nadie pensó eso antes? sí, ¿Cómo yo no lo pensé? sí, sí, totalmente. ¿Cómo es, Betzalel, tú que has trabajado en 3 continentes por lo menos, qué diferencias así culturales gordas ves entre, no sé, Israel, Europa, y dentro de Europa, me imagino, no es lo mismo Hungría que Netherlands, y ni hablar Estados Unidos versus Latinoamérica, ¿no? ¿Qué grandes así, si yo tuviera que preguntarte qué grandes características tú puedes diferenciar entre esos bloques de gente, así sucintamente, que hayas visto, digamos, que te hayan impulsado, ¿no? Es gracioso, si es que lo pienso. Bueno, y trato de darle con una frase, tratar de darle el color. En Israel todos quieren ser CEO. En Israel naciste siendo CEO. Vos pensás que vos sabés mejor que todos y vos podés manejar a todo el mundo, a pesar de que no es la realidad. Entonces ahí siempre el tema que tiene su ventaja, porque siempre tenés que estar manejando a tu equipo, tratando de agarrarlo, de que no siga corriendo, no corra demasiado rápido porque no sabe a dónde correr. Todos piensan que ellos saben a dónde hay que ir. Es manejar esa ambición. La ambición está engranada en la cultura. Por eso también pasa a ser Israel el Startup Nation. O sea, hay tantos, después del Silicon Valley en California, Israel es el número 2 en el mundo en la cantidad de innovación y de startups que empiezan desde cero. Eso es Israel. En Holanda, by the way, en Israel, muy directo. O sea, no hay pelos en la lengua, lo que piensas lo dices y así para los dos lados. En Holanda tiene algo de eso también, o sea, los holandeses son muy directos, relativamente, no como los israelíes, pero son mucho más directos que el resto de Europa o Estados Unidos. Te dicen las cosas, pero lo que es interesante en Holanda es que toda discusión tiene que llegar a un nivel de consenso. Mm. Todos quieren dar su opinión y le tenés que dar tiempo a todos a dar su opinión. A veces relevante, a veces no, pero la mayoría de los casos se trata de llegar a decisiones que son en consensos y, y la ejecución es de acuerdo a eso. Después de que se llegó a un consenso, todos van y siguen adelante la ejecución es muy, digamos, al pie de la ley. Hay que vestirse de naranja, ahí, todo de naranja. ¿Ah? Así, bueno, cuando los tiempos de campeonatos de fútbol es algo increíble. Es algo increíble si los argentinos son locos de fútbol, los holandeses son por lo menos como los argentinos. Por lo menos. Ok. Eh, no, y tuve viviendo 8 años, así que tuve varios casos de campeonatos. Es algo increíble, algo increíble. Pero por otro lado, a veces me faltaba en los holandeses la ambición que ves en los israelíes. Los israelíes hay mucho más ambición. A veces en los holandeses hay gente con ambición y hay mucha gente que no. Ok. Ese mal. Cuando pasé a Hungría, lo que se puede decir de los húngaros, sin ofender a ningún húngaro, porque por un lado, yo creo que son uno de los países con gente más inteligente de Europa, son brillantes, son tan analíticos, tan sharp to the point, son realmente, encontré en Hungría gente brillante, Mira. pero por otro lado, gente con una sensación depresiva, muy negativa. Ah, O mira. sea, la gente va con un feeling negativo, muy depresivo. Eh, Eso en general. Ahora, en el equipo, lo que me tardó tiempo es llegar a una situación de que ellos son muy disciplinados. O sea, hay una decisión que tomar, todos están callados esperando que yo tome la decisión. Y me tardó, como estaba diciendo antes, me tardó como un año para educarlos. Decir, gente, ustedes están aquí para ayudarme a pensar como equipo. Y no que todo problema que está sobre la mesa me estén mirando a mí y diga, ok, Bezalel, ¿qué hacemos?
No, yo quiero que pensemos juntos. Para eso son parte del equipo, para eso tomamos decisiones juntos. Y para eso necesito su input y su, sus brains para hacer pues, decisiones mejores. Me tardó un año, pero llegué a ese. Tuve un equipo, al final terminé con un equipo muy productivo, con una buena combinación y una muy buena cultura. Eso diría Hungría. Ya. Latinoamérica, una de las primeras diferencias cuando empecé a trabajar en Latinoamérica es de hecho que volví a hablar el idioma de la gente. O sea, de todas partes estaba trabajando en idiomas que no era mi idioma ni era el idioma de ellos. Estábamos siempre ahí con un bridge en el medio. Antes de eso, Perdona que te interrumpa, solo para que todos sepan, Betzalel es de origen argentino, naciste en Argentina y creo que a los 10 años, 12 años te fuiste de Argentina, ¿no? Pero te apropiaste del idioma y del asado. sí, sí, no, siempre digo que soy mal que todo. No diría que soy más israelí, pero porque viví muchos años en Israel, pero Ok, inmediatamente ahí estoy argentino. Siempre ok. argentino, nací argentino y mi primer idioma siempre va a ser español. Entonces volví a Latinoamérica y hablar con la gente en su idioma y en mi idioma es una diferencia enorme. Te da una posibilidad de conectarte mucho mejor con la gente. Ujú. Con todo el hecho de que los holandeses hablan inglés perfecto y en teoría el management team hablaba inglés, pero tenía ¿cómo se llama? Un traductor que iba conmigo a todas partes cuando quería hablar con gente aparte del management team. Y nuevamente el management team habla inglés, pero no es su idioma, entonces no es la misma calidad de conversación y de conexión. Acá es diferente, acá es tu idioma, la gente, aparte no solo que es el idioma, es también la cultura, mucho más caliente, mucho más conectada, mucho más, eh, digamos, y siempre cuando hacíamos las comparaciones de NPS, comparativo entre los países, Latinoamérica siempre salía mejor. Porque, porque la gente es más alegre, la gente es menos crítica, la gente es más, dale, vamos por eso y chao. En Europa siempre, lo interesante es que cuando comparábamos el NPS entre Hungría y Rumania, y no porque el servicio era mucho mejor o algo, los rumanos son mucho más optimistas que los húngaros. Los húngaros siempre eran negativos y críticos y Lo- todo se veía mal. Los rumanos son latinos, ¿no? Los rumanos son latinos y los rumanos siempre estaban contentos, siempre estaban positivos, siempre sí, lo vamos a solucionar. Los húngaros decían, no sé cómo vamos a solucionar eso, ¿qué va a pasar ahora? Esas diferencias culturales las ves Ok. black and white. Qué bueno. Muy interesante, lo que estás comentando. Me interesaría saber cómo es el rol de la familia detrás de esto, porque tú te has movido, no sé cuántas mudanzas llevas, debes tener varias decenas de mudanzas en tu haber, y ahí hay un soporte que es importante, que es la familia. ¿Cuál es tu visión de esto, de la visión de la familia? Mira, hay expats que dejan la familia en su casa y empiezan a viajar por el mundo. Eh, para mí la familia es lo número uno. Si no hubiera sido con la familia, estuviera no viviendo en Israel, ahí hubiera morido alguien aparte. Y ahí el partner, la esposa es el número uno en tomar esas decisiones. Ninguna de esas decisiones las tomé solo. Todas las decisiones fue junto con mi mujer y los dos lo veíamos como una aventura de conocer nuevos países, de conocer nuevas culturas, siempre con el temor y el riesgo de cómo los chicos se van a acomodar, porque, o sea, con tres chicos, todos esos movimientos fueron con tres chicos. Empezaron de chiquito y llegaron hasta esta universidad. Sin el soporte y el acuerdo, primero con mi mujer, eso nunca hubiera pasado. Viéndolo en retrospectiva, tiene su Freud y su con. Esto de vivir en el mundo, los chicos lo tiran en cualquier parte y ellos se van a arreglar.
se van a arreglar si es en Europa, si es en Estados Unidos. Tengo ahora dos varones que están viviendo en Estados Unidos. Mi hija está viviendo acá en Panamá. Eh, Ella sabe español perfecto. Bueno, se casó con un argentino, así que habla español perfecto. Me lo ayudaron. Pero el inglés de ella nunca va a poder saber que no es americana. Lo mismo con los dos varones. eh, y el hebreo también, habla el hebreo perfecto. Eh, lo estaba leyendo en tu libro y estoy de acuerdo contigo que a veces lo que falta es tener raíces más definidas, que ahí los chicos ya no la tienen. O sea, le preguntás de dónde son, puede ser de cualquier parte. O sea, se sienten israelí, pero no creo que va a volver a vivir en Israel. ¿A dónde van a vivir? No sé. Y eso es una de las cosas que a nosotros Sí. nos tiene un poco inquietos y es una de las desventajas porque ahí siempre me gustaría estar al lado de los chicos, y de los chicos y los nietos y de la familia. En la situación que creamos no va a ser tan fácil. Cada uno va para su dirección. Así que sí, voy a tener que seguir gastando plata en boletos de avión. No, sabes que hablando de ese punto, había algo a mí que siempre me impactó. Yo creo que el balance siempre es positivo, ¿no? Con la familia, el tema de viajar y conocer lugares. Pero claro, tiene sus contras, y esto de la falta de raíces y del cambio permanente. Siempre había un momento en particular que a mí me dolía mucho con mis hijos, que era cuando tenían que irse y le hacían la despedida del colegio de que tocaba irse, ¿no? Y ahí uno decía, uff, qué dolor esto, ¿no? Y yo me sentía responsable también de eso. Ahí pasaba. Es así, ¿no? El momento crítico es cuando y hubo varios casos que llega el momento de la cena y le tenés que contar a los chicos que, bueno, estamos un pa. ¿Qué les parece esta próxima estación? Esta próxima parada. Sí, sí, Y sí. bueno, había algunas que estaban mejores que eran más atractivas que las otras y depende también de la edad, depende de la situación donde estamos. Pero de Israel a Holanda eran chicos y era más, dale, vamos. No fue fácil porque venían sin idioma, Sí. entonces llegaron y entraron a International School, ahí a aprender inglés de cero, pero se acomodaron más rápido de lo que... Esas escuelas internacionales están preparadas para eso y los chicos Muy bien. iban volando. De Holanda a Hungría va a ser un poco más difícil. Uy, ¿de qué mierda? A Hungría. Claro. Pero al final tienen excelentes memorias de Hungría y se desarrollaron. Después volvimos a Holanda, después pasar a Denver ya eran más grandes, entonces cada uno estaba en otra etapa. Eh, Uno que ya fue directamente a la universidad, el otro que fue a terminar el secundario, mi hija que ya estaba en la universidad haciendo el máster. Así que depende de cada parte a dónde nos vamos, Totalmente. pero, pero es verdad que el momento de anunciar a los chicos que nos vamos a otra parte, eso siempre no es fácil. Comparto 100%. Betzalel, show business. Yo aprovecho a hacer un poquito de publicidad acá. Este es el libro, Lo Adaptable, que es un poco fruto de varias experiencias que me ha tocado bajarlos. Y bueno, yo entiendo, Betzalel, que te has tenido la oportunidad de leer el libro y quería preguntarte un poco tu opinión, lo más independiente y limpia posible, por favor. No, lo interesante es que cuando leo el libro es como si yo no sé escribir como vos escribir, porque yo no fui docente ni tengo los años de español como vos tenés, pero siento tantas cosas que son reflejando mi experiencia y mi vida, pasando de un lugar a otro, acomodarse al nuevo país, acomodar los equipos a lo que es necesario, tener los vetos de traer los resultados, eh, trabajar en corporaciones grandes, empezando en algunas desde cero y en otras cayendo en el medio. Eh, Muchas cosas que leo en el libro que me siento que sí era tan alineado a mi sensación y mis experiencias que era algo muy agradable de leer. ¿Te gustó el libro? Sí, sí, muy lindo, o sea, ¿cómo se dice? Es
fluje muy bien. Ok, bueno, me alegro mucho. Era pensando también en gente como vos, ¿no? Que ha viajado tanto. Eh, Quería hacerte para ir cerrando ya la entrevista, una pregunta que es importante, especialmente para quién va dedicada esta entrevista y para quién va dedicado el libro también, que son de toda la gente joven que hoy inicia una carrera profesional o que está planteándose hacer cosas a futuro. En base a estas conversaciones que hemos tenido y al libro y a tu propia experiencia sobre todo, ¿qué le dirías a ese chico joven que está terminando la universidad y que está planteándose dar los próximos pasos profesionales? Eh, una carrera es una larga eh, 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 carrera de tomar decisión. Y hay que, en esos puntos de tomar decisión, si voy a la derecha, voy a la izquierda, o me quedo donde estoy, esos son los momentos críticos de una carrera. Eh, Hay que estar seguro de que cuando se toma una decisión, tratar de entender las implicaciones de esa decisión, y si se toma esa dirección, hay que estar preparado, sobre todo psicológicamente, más que otra cosa. No es el tema de $1,000 más o $1,000 menos. No es el tema de un viaje más o un viaje menos. Es entender las implicaciones de esa decisión y venir con psicológicamente preparado para explotar esa decisión y salir adelante positivamente. Si haces si decidís tomar un puesto en Sudáfrica, puede ser bien, puede ser mal, pero tenés que entender las implicaciones de antemano y estar seguro de que si tomás esa decisión, venís listo para esas implicaciones. Van a haber sorpresas seguro, van a haber 10 sorpresas, 10 las había programado, 20 no las había programado, pero venir con esa actitud correcta y estar listo psicológicamente para las implicaciones de esa decisión es crítico. Ahora, es fácil decirlo, pero depende de cada uno si estás listo para el riesgo de esas decisiones. Eh, yo me acuerdo cuando empecé, salí de la universidad, no había muchas oportunidades de trabajo. Sí, sí, en esa época se buscaba los trabajos en el diario, encontré una posición como ingeniero en una compañía que era el representante de los manufacturers de equipment para la red de cable. Ahí empezaba el cable en Israel. Y junto conmigo estaba otro ingeniero que los dos habíamos estudiado en la universidad en el mismo lugar. Él estaba 6 meses antes que yo. Estuvimos ahí. Después de 3 meses, de repente, una de las compañías que estaba de los concesionarios de cable, estaban buscando ingeniero. Y nos llegó a los dos la oferta, pero necesitaban uno. Entonces me dice el otro muchacho, le digo, vos estás antes que yo, si querés, es tuya. Y dice, no, prefiero quedarme acá. Digo, bueno, yo voy. Y de ahí, the rest is history. Ahí salí volando. O sea, tuve la oportunidad de construir la compañía de cero. Éramos cuatro. Era el CEO, el CFO, el CTO y yo era el ingeniero de redes. O sea, empezar una compañía de cero es algo increíble. Mm. No tuve esa oportunidad de vuelta. Pero de ahí, pues fue excelente. Y es cuestión de, como dije, tener la oportunidad, ser bueno y a veces tomar el riesgo de tomar esas decisiones que te abren puertas que nunca sabes a dónde te puedes llevar. Pero hay que seguir tomando decisiones. O sea, no es porque tomaste una vez la decisión y ahí se terminó. No. Vas a tener muchas oportunidades de tomar decisiones que hay que ser bueno y hay que tener un poco de suerte. Qué bueno. Entonces, rescato lo que acabas de decir, que hay que tener la oportunidad, hay que tener un poquito de suerte, pero también animarse, que fue tu caso, fue el tipping point en un momento para poder seguir adelante con mucho criterio, ¿no? Con una decisión pensada también, pero al final del día, en algún momento uno elige y elige apostar un poco, que es el caso tuyo, ¿no? Entonces, yo te felicito por eso.
Y bueno, y aprovecho también y te agradezco por estos minutos de poder compartir toda tu experiencia, todas estas enseñanzas, y decirte que bueno, seguimos en contacto, va a haber muchas oportunidades de seguir interactuando. Creo que sos una persona formidable, un gran profesional y vas a poder seguir entregando a todos los que se te acercan todas esas experiencias que has tenido a lo largo de tu vida. Así que, Betzalel Kenigstein, muchas gracias por esta entrevista. Un gran placer, pues mío. Pues siempre un enorme placer estar en contacto, mantener el contacto por tantos años, porque al final trabajamos juntos, qué sé yo, un par de años, no más. Sí, 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 sí. Pero de ahí siempre fue un gran gusto estar en contacto contigo, seguir yendo para donde vos te desarrollar, manteniendo el contacto Eso. y así seguimos, así seguimos. Así seguiremos. Muchas gracias. Thank you very much. Chao, gracias. Gracias, Betzalel. Chau, chau.